proyectos que son financiados por el gobierno. Sí, el gobierno de la recaudación invierte en esos proyectos. Eso está bien. Pero hay otros proyectos que son financiados por otros organismos. En algunos de esos sectores, en algunos, a veces la UNI participa, no en todo el proyecto, sino en algún componente del proyecto, en alguna actividad dentro del componente del proyecto, ¿no? Algún proyecto, esos proyectos que son de producción, por ejemplo, también son financiados por organismos multilaterales. Sí, ¿no? Lamentablemente la UNI no está en el diseño, las universidades no están en el diseño del proyecto. Entonces, nos enteramos ya cuando ya está todo armado y te dicen, ahora que participe, por favor. ¿Para qué voy a participar en algo que no tiene sentido? No he tenido la suerte de estar en estos proyectos hace años, entonces los entiendo bien. No le digo, este proyecto es para una empresa, para una universidad privada. La UNI no participó y a la hora que lo diseñaron, si son préstamos del Estado, ¿por qué meter una empresa privada? ¿Por qué meter una universidad privada? Si yo lo que quiero es fortalecer a las universidades, no va a fortalecer una universidad privada, una universidad privada que se financie pues, con sus recursos propios, ¿no? Se llama de lo que capta, pues, producto de lo que le pagan, pues, las familias por los estudios del joven, ¿no? Sí, pero una universidad del Estado, o sea, si son préstamos del Estado, esos préstamos deben formar parte, o sea, cuando tiene que entrar en el proyecto de una universidad, un tema de gestión del conocimiento, está la academia ahí, debe ser para universidades privadas, para universidades nacionales. Y si el proyecto está, voy a suponer, que esté en la zona pues, de la selva, la zona de la sierra, pues para esas universidades que están ahí. A mí me parece correcto que así sea. Pero no, se empieza a universidades privadas. Una locura es una locura. Y así funciona. Entonces es un diseño. A ver, esto de que es con financiamiento local, ¿no? La beca 18. La beca 18 es un diseño no para universidades nacionales, no es para la UNI, no es para San Marcos, no es para la agraria. Porque son universidades donde uno no paga. Y además, un joven que puede entrar a la UNI, ahora, antes no era así, ahora sí. Antes yo he tenido amigos que entraron a la Católica. Católica antes se pagaba muy poco, muy poco, créanme. Se pagaba, estamos hablando de la década del 70, se pagaba menos mensualmente llevando carga máxima de lo que usted pagaba en el colegio, de donde venías. Esa era la regla. Pagabas menos mensualmente de lo que pagabas en el colegio. Entonces, entras, pues, en la Católica, no, habían varios muchachos de la UNI que postulaban primero a la Católica. ¿Por qué? Porque la Católica tomaba el examen de admisión casi 15 días antes que a la UNI, y tomaba un solo examen de admisión. No, la Católica siempre tuvo 2 exámenes, pero en el mes el examen de la UNI era en marzo y ellos tomaban como fines de febrero. Entonces, el joven postulaba a la Católica, que era antes mucho más sencillo que ahora, entraba a la Católica y ya, estaba seguro, ¿no? Además, no pagaba mucho, créanme, no pagaba mucho. Tenía un montón de escalas. Entonces eso facilitaba que ellos tuviesen pues alumnos, ¿no? Pero por supuesto también los desaprobaban, ¿no? Había jóvenes que estaban 1 año en la Católica y después los votaban porque sabían que los repetían 3 veces el curso y estaban en la segunda y decían, con esto no voy a ningún lado, y se iban, pues. Postulaban a la UNI. También tengo yo varios amigos que hicieron eso. Tuvieron 1 año en la Católica, postularon al siguiente año, porque la UNI tomaba más que un solo examen de admisión en el año. La UNI tomaba un solo examen de admisión en el año. Entonces, estaban 1 año en la Católica, salían mal, y postulaban el siguiente año. Pero ya sabían algunas cosas que uno recién había entrado a la universidad y ellos sabían algunas cosas, ¿no? Pero la UNI también lo desaprobaba. Es gracioso eso, la cuestión.
¿no? Porque pensaban que sabían, ¿no? Pero era así, era complicado. Ya entonces la universidad, en general, ¿no? Las nacionales, siempre han tenido pues una desventaja porque no participan en los proyectos, no son convocados a la hora que se diseñe el proyecto. Porque en el diseño del proyecto yo digo, ¿esto cómo se va a hacer? Aquí hay un tema muy importante que es desarrollo nacional en el futuro. Aquí debe estar la Universidad de Ingeniería, o aquí debe estar la Universidad Agraria, o aquí debe estar la Universidad de San Marcos. Pero eso les diseñador, pero los que diseñan no son de universidades nacionales. No están. Es bien sencillo. En el SUNEDU, vean si los que manejan el SUNEDU son de universidades nacionales. No son universidades nacionales. No entiendo que eran nacionales. Son de universidades privadas. Los que manejan el SUNEDU son de universidades privadas. Les estoy hablando en serio, no le estoy bromeando. No entienden los universidades, no entiendes, o sea, tú no puedes entender una universidad, tú entiendes el sistema universitario, ¿no? O sea, tu lógica es universidad privada, no es universidad nacional. Cuando estamos preocupados porque nos falta agua, nos falta internet, nos faltan servicios, falta un montón de cosas. Los sistemas no funcionan, ¿no? Consideran, oye, pero ¿por qué tienen tanto problema por qué tienen, ¿cuál es una idea en la en el ministerio? Hace muchos años nosotros tenemos un ratio muy bajo de alumnos con respecto a docentes. Sí. Somos como 1.200 profesores, 1.300, 1.400, y tenemos 12.000 alumnos. El ratio es 10, 11. Ellos consideran, en el Ministerio de Educación, considera que nuestro ratio es muy bajo. Estoy hablando. Pero les estoy hablando bien en serio, así creen, eso creen, pues. No el ratio, no sé qué, por aquí. Y no de ahora, años. Y si quieren, no tengo nada malo. Usted vea la cantidad de alumnos que se matriculan en un ciclo y dividen entre el número de docentes y van a ver que el ratio es bajo, no es 20. ¿No? Pueden haber 20 en algunos cursos, ¿no? Pero cuando salen el promedio, no. Se informa. ¿Ya? Porque tenemos muchos profesores que son a tiempo parcial. Por eso es. No quiero seguir hablando de eso. Pongo herida en la sal. Perdón, pongo sal en la herida, pero pongo sal en la herida. Entonces se complica más el asunto. Ya, vamos a comenzar con una... también hay unos videos que pueden verlos ustedes, están ahí en esta semana, que es la 13. Ya estamos a la 13, 14, ¿no? Y los exámenes son en semana de fiestas patrias, ¿no? Serán 3 días, como son presenciales, 3 días, los otros 2 días son feriados, ¿no? Presenciales cerrada la universidad. Pero hay una semana libre entre el parcial perdón, entre el final y el susto. Entonces ahí se tomarán, pues, para regularizarlo. Sí. No queda otra, será así. Esa es la forma como, pero no solamente el curso nuestro, porque nosotros tenemos los lunes y los viernes, y si tomamos el viernes, tendríamos que tomar la siguiente semana. Pero después la siguiente semana son los sustis. Y me van a dar 2, 3 días, entonces los fines de semana voy a tener que estar calificando todo pues, rápido, ¿no? Para que puedan ustedes saber si van a ir al susti o no. O si ya salí de este curso, Dios mío, o de este o de cualquier otro. Bueno, ya. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, veamos. A ver, ¿por qué comenzamos? No, esto es otra cosa. Disculpe. A ver, vamos a comenzar con el ciclo del proyecto. ¿Ya? Ya.
Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo tomará el final? Dijo. Será pues después de Fiestas Patrias. Porque justo cae 29. Esencial. Perdón, ¿cómo dice el joven? El 29 cae viernes, la hora de examen. Está bien, pero es feriado. ¿Para el lunes lo pasaron? No sé, depende de qué cosa acuerde la facultad. Si es para el lunes, si es para el martes, no sé lo que diga, porque ahorita debe haber restricciones en los salones, no sé, no tengo ni idea. Ya, profesor. Se supone que deberíamos tener los salones disponibles, o sea, yo estoy en mi cerebro pensando que el salón lo tenemos. Es el mismo salón que tuvimos antes, a no ser que me digan, no, ingeniero, ahora hay más alumnos, más todo, y no se puede, el salón hay que dividirlo en dos porque tiene 40 alumnos, hay que poner 20, nada más máximo. En nuestro caso no hay ese problema porque la cantidad de alumnos es suficiente para soportar un salón. No tenemos ese inconveniente en el salón. Yo particularmente no tengo ningún problema. En mi filosofía personal, a mí siempre me gusta, yo no me como la holguras. Si por mí fuese, yo lo tomaría el día lunes de la semana de exámenes. Yo no me hago problemas, jóvenes, ¿no? Porque yo me dedico a la universidad. ¿Comprende? Yo me dedico a la universidad. Algunos, y me tomo mi tiempo para muchas cosas. Pero yo no me hago problemas. ¿No? Si ahí me dicen, ¿sabes qué, Rolfo? La próxima semana tienes que hacer la clase presencial, hago clase presencial. Tienes que hacer híbrido, lo haré híbrido. Quiero ver tus materiales, aquí están. Quiero que me dé las notas del señor fulano de tal, del ciclo. Las notas del ciclo hace 10 ciclos del señor fulano de tal. Lo tengo. Hasta su asistencia la tengo. ¿Por qué? Porque me gusta tener control sobre las cosas. Porque la universidad es perversa. Te exige cosas que no está preparada para exigir. Eso lo van a sentir ustedes cuando salgan de la universidad. Pero ya no como grupo, sino uno por uno. No es ni amenaza ni nada. Le digo cómo es la universidad. A mí me la hacen, a mí me han hecho eso. ¿No? No sé si a ustedes les he contado, a mí me hice un trámite hace como 6 años para una cuestión dentro de la universidad, el tiempo de servicios, en la ORCE. Y tenía que tener mi certificado de notas depurado. En la ORCE, correcto, hice mi trámite. Me dijeron que regresase a la semana. Yo salí en el año 77. Y para sacar y a partir de eso es el primer documento, uno de los primeros documentos que se usa para que den la constancia de egresado. Y con la constancia de egresado ustedes pueden hacer justamente para bachiller. Y con su bachiller pueden presentar sus papeles, con su tesis, todo para su tesis de título profesional. Y con el bachillerato ustedes pueden estudiar una maestría. Y con el grado de máster ustedes pueden seguir su grado de doctor. Esa es más o menos la lógica que hay, ¿no? Y como docente tengo que tener eso. Porque yo me dedicaba a la docencia, entonces tenía que hacer. Entonces, como a los 3 días tuve que hacer un trámite en OERA, ahí con el personal, y me dicen, ingeniero, me ha llegado su requerimiento. ¿Qué requerimiento? Le dije. De la ORCE, ingeniero. Usted ha pedido un certificado de notas, ¿no? Sí, le digo, sí, produce de notas. Sí, me nos han pasado para que lo revisemos. Dice, ¿pero qué van a revisar ustedes si eso está aprobado? Tienen que imprimirlo, nada más. Tienen que imprimirlo. No, me dicen, nosotros lo revisamos. Y si me falta un crédito, le digo, ya veremos, pues, ingeniero. Ya veremos, pues, ingeniero. Así me contestaron, a mí. No porque sea a mí, sino yo soy profesor, no sé si me comprende. Ahora imagínate que me falta un crédito, porque alguien se equivocó. Se llama cosa juzgada, ya está, no es mi culpa, es la culpa de la institución. Es para que de alguna forma perciban cómo es la universidad. La universidad nunca cierra nada, siempre está abierto. Les estoy hablando muy, muy en serio, joven. Muy, muy en serio. La universidad, yo trabajo en esta universidad hace años
Pero la universidad nunca cierra las cosas, siempre las deja abiertas. Entonces ustedes deben tener todas sus precauciones, sus constancias, escanéenlas, manténganlas, guárdenlas, pónganle en el Google Drive, manténgalas ahí porque en algún momento se las van a pedir y ustedes van a decir, y si no lo tienen, ahí se van a volver locos. Desde ahora les informo. Aprovechen toda la tecnología que hay ahora para eso. ¿Ya? Estoy contando, estoy dando un consejo. ¿Ya? Con la universidad de ingeniería, mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿no? En general. ¿Ya? Es un consejo, ¿no? Aparte que cuando ustedes salen de la universidad creen que son millonarios. Sí, creen que usted ya está trabajando y que están ganando 3.000 soles, 4.000 soles al mes. Que sería genial que recién salidos que tengan esa cantidad. Sí, genial. Pero no. Están recién haciendo sus primeros peldaños, ¿no? Que van a tomarse su tiempo en llegar a esos niveles, en fin, más todas las exigencias que hay ahora y algunos tienen su negocio, en fin. Ya. Es así. Bueno, sigamos con el ciclo de los proyectos. A ver, esto desde el punto de vista del Banco Mundial, ¿ya? Existen el prestatario, que somos nosotros, en este caso es el Estado peruano, a través de un ministerio, ¿no? Un ministerio, normalmente el que maneja los proyectos en un ministerio es el viceministro, porque tiene ministerio y tiene 3, 4 viceministros, y ese es el que mueve los proyectos, el viceministerio, no el ministro. Y a la hora que se firman los convenios, ahora vamos a hablar, a la hora que se firman, vamos a mirar acá, hay una identificación del trabajo, hay una preparación de un documento. Ese documento se llama, hay una evaluación se llama appraisal, es en inglés. Después hay una negociación con el directorio del banco. Hay la implementación, una vez que se han negociado, hay una implementación. Hay una evaluación ex post, que el proyecto se terminó. Lo hacen inclusive faltando 3 meses para acá el proyecto, ya están haciendo la evaluación. En términos del tiempo, ¿no? Esta es una evaluación ex post que se llama ICR. Ya en la preparación del proyecto se llama, en el caso del Banco Mundial, se llama PAD, Project Appraisal Document, PAD. Perdón, disculpe. Uy, ¿qué me pasa? Y hago otra vez el ciclo si tengo un nuevo proyecto. ¿Ya? ¿Qué hacemos en la identificación del proyecto? Se ve la necesidad de desarrollar, identificar una necesidad de desarrollar o a atacarla. Responde a la elegibilidad de los bancos. O sea, el banco te da unos criterios, te dice, estos tipos de proyectos son los que se van a aceptar. En algunos casos que son políticas inclusive internacionales, ¿no? Y eso en algunos casos nos afecta. El otro tema es que debe ser aceptado como propio, el ownership, la pertenencia, por el prestatario y la sociedad civil. Esto parece un poco confuso. Pero al final de cuentas, pues, si yo quiero hacer el proyecto, ¿por qué tiene que ser aceptado? Porque el banco no funciona como nosotros pensamos. No es lineal como nosotros. Tengo necesidad de hacer proyecto. No. El banco, lo que hace, el banco tiene el Banco Mundial, y lamentablemente el Banco Mundial, los otros bancos también que son multilaterales lo siguen. Lo que ellos hagan, autoricen, el resto lo sigue. Ya es el que orienta. A ver, les explico. Yo soy el banco. El banco tiene sus sectoristas, por decir, ¿no? Que le llaman task manager. Y estos sectoristas están metidos en un tema puede ser el de energía, el de educación, el de transporte. Y a estos caballeros, o damas también, trabajan en el Banco Mundial en Washington. Entonces a ellos les asignan 3, 4 países para que trabajen en el sector. 3, 4 países para que trabajen. Por ejemplo, para el sector transporte en el Perú, el que maneje su proyecto del sector transporte en el Perú lo maneja para Perú, para Bolivia y para Paraguay.
Sí, lo maneja para esos 3 países. El de transporte. Para otros sectores pueden tener otra distribución. ¿Por qué? Porque consideran que en el caso de transporte esos 3 países deben integrarse. Han tomado esa decisión como banco, no como país. Entonces, tienen que convencer a los países para que ellos hagan proyectos de transporte que se integren en esos 3 países, porque consideran que eso le va a dar salida a los productos hacia el Pacífico o hacia el Atlántico. Pero en la práctica, si uno comienza a ver el diseño, le estoy hablando de una experiencia personal, si uno ve el diseño no es ni para Bolivia, ni para Paraguay, ni para el Perú, sino es para el sur del Brasil. De tal manera que haciendo carreteras cortas, los productos que están en la parte sur del Brasil pueden entrar al Paraguay, ¿no? Pueden entrar a Bolivia y ahí salgan los productos y salen al lado del Pacífico. Porque Brasil no tiene salida al Pacífico, porque son del lado del Atlántico. Segundo, si ustedes ven, las construcciones, las empresas constructoras en los últimos años en el Perú han sido brasileñas. O sea, ¿qué es lo más genial? Nosotros adquirimos el préstamo, tenemos que pagar el préstamo tiene que pagarse al Banco Mundial. Con ese préstamo contratamos a empresas brasileñas para hacer carreteras que después van a ser usadas principalmente por Brasil, por las empresas brasileñas que están en la zona sur del Brasil. Es genial, trabajamos para ellos. Ese es el diseño. Estoy hablando de lo que yo sé, imagínense qué otras cosas no habrá. Eso es lo que sé, ¿no? Porque yo trabajé 2 proyectos de transporte, uno para el Perú y otro para el Paraguay, hace un montón de años, con un ingeniero de la ONU. Él había trabajado en el Banco Mundial y en el BID. Entonces él me explicó, mire, esto es así, lo han hecho así, me explicó, ¿no? Me hizo un mapa. Esto tiene que ser así, va a salir por el sur, por hilo, no sé qué, que por acá lo están financiando. Interesante. Hace varios años, ¿no? Durante esta etapa se identifica que el proyecto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo del país, examinando los estudios sectoriales, revisando la estrategia del banco en el país y los proyectos terminados y evaluados en el sector, conociendo la opinión de otros donantes y representantes del sector privado también. El sector privado también interesa, o sea, dicen, la carretera, sí, está bien, yo también, porque quiero sacar mis productos. Pero el diseño, por ejemplo, el diseño del transporte en el Perú no es longitudinal. Longitudinal es a través de toda la sierra. No. Nuestro diseño es de sacar productos, es igual a la carretera central y el ferrocarril central. Sí, es lo mismo. Solamente que con carreteras. Pero por otro lado. No es una lógica de unión transversal, no está en ese enfoque. Y eso tiene años, o sea, no es este gobierno que va a echar la culpa al presidente. No. Pero eso es donde deben estar ustedes metidos, pues. Porque ustedes quieren trabajar para una empresa privada. Pues ese es el problema. Pues. O sea, si no ven el contexto, ahora, pueden ponerse en un sentido así, la empresa privada, sí, pues, porque han hecho esta carretera y me permite sacar los productos que están acá. O me permite llevar productos, o sea. Bueno, si ese es su enfoque, está bien, pues, ¿no? Y ahí quedó. Pero para eso necesito entrar a la uni. De sentido común, mira, han puesto una carretera, voy a comenzar a poder llevar mi producto. Hasta las abuelitas se dan cuenta, ahora pueden ir a visitar a su comadre. ¿Comprenden? No necesito ser un ingeniero para darme cuenta de eso. Bueno. Disculpen que ese hago mis comentarios, algunos probablemente se sentirán un poco, ¿qué está dando un ingeniero? ¿Por qué no hace su clase de otra forma? Porque si no, no sería yo, sería otra persona. Bueno, los proyectos deben tener un criterio de desarrollo consistente de acuerdo a la creación del banco. Eso no hay ningún problema. Económicamente justificables, sí es cierto. Pero normalmente la justificación es
es una justificación social. Se hace una justificación social. Se hace una evaluación de proyectos social. No digo que no se pueda hacer una evaluación económica, financiera. Sí, también se hace, porque hay que pagar el préstamo, ¿no? Sino que la base es social. Sí. Se toman en cuenta en algunos proyectos que son carreteros, por ejemplo, reasentamientos, que no contaminan el ambiente, ¿no? Que contribuye a la reducción de la pobreza, ¿no? Y que permita, o sea, esto se ve bien. O sea, cuando yo lo presento, genial, eso es, genial, sí, pues. O sea, pero si se dan cuenta, el proyecto debe cumplir varias cosas al mismo tiempo. O sea, tiene múltiples objetivos. Y eso a veces no es tan fácil de ejecutar. Porque cuando yo tengo múltiples objetivos y estoy dentro de un determinado marco, estoy introduciendo este proyecto en un lugar donde de repente el statu quo es muy fuerte. Hay lugares en el Perú que el statu quo es muy fuerte y hay otros que son muy rápidos. Un caso. No me acuerdo en qué hubo a ver si alguien me ayuda, el terremoto que hubo en Pisco. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? No sé, no me acuerdo. Hace varios años. Hubo un terremoto en Pisco. Pisco, Ica, un terremoto. Entonces, 2007 creo que era, profesor. 2007, ¿sí? Ya, muy amable, gracias. Bueno, en esa oportunidad, le dieron a esa zona, le dieron bastante recursos para que pudiesen hacer las cosas y todo se ha demorado, ¿no? Se demora. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque fue bien gracioso. Dijeron que había 300 toneladas de ayuda para Pisco. No se imaginan la cantidad de pisqueños que estaban en todo el Perú que fueron a Pisco a recibir sus 300 kilos de algo. ¿Por qué? Porque si me dicen que hay para los pisqueños, hay tantas toneladas en ayuda, yo voy a que me digan. Porque te decían que viviesen en Pisco, sí, ellos viven en otro sitio, en Lima, en fin, pero ellos en Pisco. Sí, hay un montón de gente que cuando hay elecciones viaja. ¿Por qué? Porque quiere seguir pues, en la zona. No le interesa cambiar de domicilio. Entonces fueron y les dieron recursos. Esa misma cantidad de dinero que se dio en Pisco hubiese sido, si se lo hubiesen dado a Vía El Salvador, sería extraordinario Vía El Salvador ahora. ¿Por qué? Porque Vía El Salvador tiene articulado muchas actividades productivas. Entonces, cuando la plata entra, da vuelta ahí en el mismo negocio. Da vuelta. En Vía El Salvador funciona así. Que no es igual a dárselo a Independencia, porque Independencia es un distrito dormitorio. Independencia es un distrito dormitorio. La gente va a dormir y va a comer. Pero trabajan en el cono sur. Pero miren el metropolitano viene, en la mañanita está allí repleto, que sale del cono norte hacia el sur, y en la noche está repleto que vienen del sur hacia el norte. Sí, son distritos dormitorios, sí se llama, distritos dormitorios, la gente va a dormir. ¿Y gasta en dónde? Todos los días gasta en el otro cono, alimentación, transporte, no sé, pues diversión. Y los fines de semana, ¿gasta en dónde? Gasta en el cono, para ya no salir en el cono norte. Especialmente los jóvenes. Y el cono norte por eso tiene tantos moles grandes, para que la gente de esa zona gaste y ya no se vaya al otro lado. El diseño es ese. Tampoco hay que ser brillante para eso, ¿no? Ver la población, cuánto está ganando, y esa información lo tiene. Y ahora más que antes era más complicado. Saber cuánto ganaba la gente, ahora sí es fácil. Se haciendo un equipo de presupuesto, la SUNAT tiene información de eso, la hacen encuestas, un montón de cosas. Se haciendo un equipo y presupuesto para la identificación del proyecto,
Se realizan las misiones de identificación, viene gente del Banco Mundial a ayudarte y se nombra equipo de la contraparte y consultora. O sea, se forma todo un equipo para poder hacer un documento, se llama la identificación. Ahora, las diferentes etapas de este proyecto que puede ser parecido en otro país, donde está este responsable del proyecto de parte del banco, él puede decir, mira, ya esta parte la hemos hecho en tal sitio. O sea, a esa gente que tiene experiencia la incorpora en el proyecto, para que los ayude a definir bien el proyecto. Incorporando algunas pues, particularidades que hay en el Perú, ¿no? Sí, pero tiene sus particularidades, como todos los países tienen sus particularidades. La organización, las cosas, la forma como la gente enfrenta los problemas, qué tan importante es para el país en ese instante. ¿No? Cada uno tiene diferente grado de maduración de país en país en un determinado tema. Sí. Nosotros normalmente siempre entramos al final. Que ahora lo vamos a ver cuando veamos los proyectos de educación superior. Ahí le voy a decir por qué siempre llegamos tarde. Instrumentos, marco lógico es un instrumento que se usa. Eso vamos a verlo, no sé si podemos ahora, lo hacemos. Plan de implementación del proyecto, el presupuesto, información ambiental, evaluación social, estudios institucionales, económicos y financieros, porque una vez que el proyecto ya esté todo terminado, debe haber una institución del Estado, porque es un préstamo para el Estado, o de repente lo fortalezco un gremio, dependiendo cómo esté el proyecto, o hago varias cosas, o creo una entidad, en fin, hago varias cosas. Eso debo ver primero a la hora que hago el análisis si es que existe, o si hay alguien que está haciendo algún área que está haciendo ese trabajo y que darle más visibilidad. Entonces voy creando las condiciones para que ellos tengan, ellos van a ser los que van a recibir el fortalecimiento institucional del proyecto. Sí. Por eso estos diseños son muy interesantes. Preparación. El gobierno, siendo un grupo de trabajo, se prepara los estudios de factibilidad y estudios de ingeniería, si es que hay que hacer estudios de ingeniería, sí. Se preparan términos de referencia para contratar los TDR, TDR, términos de referencia. TOR en inglés, Term of Reference. Se preparan términos de referencia para contratar consultores y firmas, porque pueden ser firmas también. Se busca recursos para los estudios de 1 a 2 millones. Proyectos, sí. Normalmente el banco te presta. Te presta sin reembolso, o sea, te lo dona. Porque está interesado en casar el proyecto, porque su negocio es prestar plata. El prestatario prepara el informe final con el apoyo de los consultores dentro de un esquema. El equipo del banco supervisa los estudios, ve el sistema de administración y finanzas, se preocupa por trabajar el tema de las licitaciones, supervisa ese proceso. Tú lo escribes, lo registras dentro de la normatividad que tiene el banco. O sea, inclusive el banco tiene unas modalidades de contratación de bienes y servicios que son diferentes a las que el Estado peruano tiene o cualquier Estado. Entonces, una vez que uno firma el convenio entre el Banco Mundial y el país, imagínense, el Banco Mundial, que es una institución muy prestigiosa, internacional, firma con un país. O sea, cuando vienen las misiones del banco, los funcionarios del Banco Mundial son como embajadores. Los convenios de préstamo los firman el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. No lo firma el ministerio donde va a darse el proyecto, ¿no? Lo firma el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, esos dos ministros son importantes. Porque yo puedo estar todo entusiasmado para hacer un proyecto en mi área. Y el MES te puede decir no. ¿Comprenden? Por eso el banco tiene que hacer mucho trabajo también, porque él está interesado en que se firme el proyecto. Entonces, negocia cosas con el MEF, negocia cosas con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aparte, para que el proyecto que esté en el área, no sé, de energía o en el área de educación se dé. No es lineal. Tienen que negociar. Bueno. Licitaciones de desembolso se supervisa y el Estado peruano, en el caso del Perú,
se inhibe de seguir las normas de contrataciones que hay en el Perú y se usa la del Banco Mundial. En el caso del Banco Mundial, o sea, todas las instituciones financieras internacionales tienen sus propios modalidades de contratación de bienes y servicios. Cada uno tiene su programa, ¿no? Entonces el Banco Mundial tiene uno, el Banco Japonés tiene otra, la KfW tiene otra, ya no sé la KfW. Hay una que se llama CIDA, que es canadiense, el Banco Japonés tiene otra. Todos tienen diferentes, algunas se parecen, pero tienen sus particularidades. Dependiendo quién te da los fondos, te inhibes de tu modalidad de contrataciones locales y tienes que usar la del otro. Sí. Eso dice el contrato. El convenio de préstamo. Plan de implementación y de adquisiciones, hay que programarlas. Estudio de reasentamiento también. Si pasa una carretera por un lado y en ese sitio, por un lado, ¿sí?, y había asentamiento humano en esa zona, tienes que hacer un estudio de reasentamiento dónde se va a ir todas esas personas. No lo puedes votar así con un aparato represivo, no, tienes que negociar con ellos, tienes que reubicarlos, ¿no? Hay un protocolo, hay inclusive todo un manual que tiene el Banco Mundial de cómo tienes que reasentar las personas, por ejemplo, te dicen que deben ser trasladados a otro sitio donde su nivel de ingreso, el que tenían, no sea afectado, puede ser mayor o igual. O sea, no le regalas la plata, lo reubicas. Y todo eso se valora, pero todo ese proceso caro no forma parte de lo que va a hacer, es lo que tiene que hacer como una condición el gobierno, que acepte el proyecto, tienes que sacarlo. Sí. No, el banco no pone nada por eso, lo máximo que tiene es un manual de buenas prácticas, de cómo hacer reasentamiento. Eso tiene años, ¿eh? Se me ha ocurrido, un montón de gente que le ha metido cerebro y cada vez lo están cambiando. Lo modifican, lo actualizan. Participación de la sociedad civil son los stakeholders, los beneficiados o afectados por el proyecto. A ellos los tengo que incorporar inclusive para formar parte cuando hacen el marco lógico. Sí, esa es la sociedad civil. Nosotros como universidad formamos parte de la sociedad civil. Sí, los afectados, si hay una, no sé, pues es un gremio, ¿no? Si supongamos hacer una carretera y hay un gremio, como un gremio de transporte, ahora que tenemos el problema del transporte. Tienen que estar involucrados en eso, ¿no? ¿Comprenden? Entonces, la sociedad civil es importante. Ya los que van a ser beneficiados o afectados, definitivamente son los afectados por el proyecto, de manera positiva o negativa. Tienen que estar metidos, no decir, ¿sabes qué? Hemos hecho esto de manera vertical y así se va a hacer. Lo pueden hacer, ¿ah? A veces es bien complejo, a la uni no le invitan para hacer cosas. No sé quién va, no le invitan. Y después tienes que participar, te dicen, y te dan como algo que, si tú no entiendes la figura de hacia dónde va, tú lo aceptas, ¿no? Lo aceptas. Pero realmente no, ni siquiera lo deberías aceptar, porque estás resolviendo el problema de otro, no mío. ¿Ya? Es como si, vamos a hacer curso de capacitación, talleres, no sé qué, por acá. Entonces tú dices, ¿qué hay que hacer esto? Pero la universidad tiene que, en el proyecto está que la universidad debe poner algo. Ya, genial. Pero poner algo significa varias cosas. Tengo que poner un profesor que tenga estas características, sea profesor a tiempo completo, que sea nombrado y todo. Y que tiene que dedicarse durante 3 meses a trabajar con ellos en un proyecto. Genial, yo tengo que poner. Y que eso me da, no, en este proyecto solamente ustedes van a trabajar con una consultora, que esa consultora los va a apoyar para que hagan un proyecto. Ya. Digo, muy bien. ¿Y cuánto le van a pagar a la consultora? Unos 120.000 soles. Ya. Digo, pero yo durante esos 3, 4 meses, si son 3 profesores y son a tiempo completo, ellos no van a dedicarse a eso, ¿no? Sí tienen que dedicarse a eso. Yo necesito entonces más profesores, tengo que contratarlos para que cobren tu carga. A esos profesores. Tengo que contratar profesores para que cobren su carga. Y eso lo pongo yo como universidad. Y le digo, ¿y qué cosa voy a ganar con ese proyecto?
Usted va a entrar a un concurso con otras universidades y en función a los proyectos que usted haga, puede conseguir más fondos. ¿Y ahí los fondos para qué son? Para que usted siga financiando su proyecto. ¿Hay para infraestructura? No, no hay nada para infraestructura. O sea, no puedo comprar equipo, no puedo comprar... No. O sea, el proyecto es solamente para hacer el proyecto. Todo lo que les acabo de decir es verdad. Y a mí cuando estaba yo en el vicerrectorado, me invitaron a hacer eso. Entonces yo me metí, como sé dónde buscar, busqué el proyecto y no había ninguna fuente de financiamiento. De equipos, ni de capacitación para afuera, ¿no? Entonces, y tenía que, o sea, saqué mi cuenta y yo tenía que meter casi como 50.000 soles en profesores nuevos que hay que pagarles para reemplazar a los que iban a trabajar en el proyecto. O sea, si hubiese metido 50.000 no habría problema, no es el problema que no, sí lo podíamos tener. Pero si en el proyecto no había nada de un proyecto para financiar infraestructura, ¿para qué me voy a meter? Un laboratorio que me pudiesen financiar, ¿comprenden? Pero ¿para qué me voy a meter en algo que era para justificar que iban a contratar unas consultoras? Entonces, ver ese enfoque es muy complejo. Y encima en el proyecto me averigüé y la UNI nunca fue invitada, nunca. Ni siquiera para el diseño del proyecto. Nunca fue invitada a la UNI. No sé si ahora, de repente otra vez han insistido, ¿no? Porque tienen que justificar que hay una universidad nacional. Sí, para eso no estoy yo en la universidad, para justificar que se gaste en otras personas y no hay nada para la universidad en el futuro. Es una locura. Hacen unos diseños bien interesantes, hablar que lo veas, qué genial todo, pero yo como institución no gané nada, en absoluto. Los profesores han podido ganar, esos 3 profesores. ¿No? Sí, pero ellos después no tienen ningún compromiso para que eso sigan y la universidad tenga ese equipo de gente que pueda armar proyectos. No, tampoco hay eso porque sé cómo funciona la universidad. Ellos personalmente han ganado un montón, no niego. Pero la universidad nada. Y le digo esto porque yo participé en un proyecto un día que me mandaron al Brasil para hacer en el año 2008, para hacer la alianza estratégica un centro de educación virtual. En el 2008 hicimos una presentación brasileña que se llama UNISUR. Ellos se iban a dar la parte de tecnológico y todo, no teníamos el proyecto, iban a ayudarnos a formar gente, en fin, todo ese diseño. La universidad nos mandó, no es que a mí se me ocurrió, la universidad nos mandó. Hicimos el proyecto, lo presentamos ante los 3 rectores en la casona de San Marcos. Lo presentamos, genial, nos hizo nada. Yo feliz porque tengo un montón de conocimiento de esas cosas, un montón. Sí, pero la universidad no aprovechó. Tampoco estoy diciendo que lo haga, que me hubiesen invitado a mí, no, que lo haga otro, sí, le he visto el documento, hágalo. 2008, casi era un centro de educación virtual. Y lo hicimos para las 3 universidades, porque la idea era trabajarlas con las 3 universidades. Hasta hoy estoy esperando. 2008. Hace 14 años. No sé si me están comiendo. Y yo creo que todavía tiene la uni cosas por hacer ahora, ¿no? Pero no invirtieron en eso, no quisieron, pues, ¿qué quiere que le diga? Y encima como universidad si hubiesen hecho un proyecto bonito, todo, ¿no? Pero bueno. Por eso cuando ustedes a veces hacen sus planteamientos, ¿no? Sus planteamientos son, pues, están en otra cosa, ¿no? Yo estaba preocupado por la uni para los siguientes años, no estaba preocupado por el joven que estaba en ese instante en la universidad, en el 2008. Él ya está, pues ya. Estoy preocupado por lo que venía después, ¿no? Están mejor preparados para eso. Pero no quisimos, pues. Como universidad, no quisimos. Y ahí, y se darán otras oportunidades, ¿no? Sí, está bien que se hagan oportunidades.
¿no? Algunas son iniciativas de ustedes propiamente, ¿no? Hay varias iniciativas que hacen ustedes bien interesantes, pero yo siempre pregunto, ¿y esto que están haciendo, cómo ayuda a la carrera? ¿Es un nuevo campo de conocimiento que la UNI pueda poder sacar artículos en revistas indexadas, van a fomentarse tesis, vamos a tener un conocimiento fuerte en eso en los siguientes años porque esa es la tendencia? ¿Hay eso? En todas las carreras, ¿hay eso? Nadie me contesta. No estoy diciendo que no se haga, pero digo, pero ¿cuál es la idea? Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la UNI, en nuestra facultad hay muy pocas tesis de investigación de operaciones, de simulaciones. Los temas que hay son de cadena de suministro, ¿no? Hay de costos, pero son, a veces les pregunto a los jóvenes, ¿esto lo hace? ¿Es implementación? ¿Es diseño? ¿Qué es? Pregunto, ¿no? ¿Es implementación? ¿Es diseño? ¿Es diseño? Diseño, ¿no? Además, no está mal que lo hagan, eso me parece bien. Hay muy pocos de Lean Manufacturing, hay muy pocas, pero debe haber más. ¿No? Hay alguna de cadena de suministro, hay también cadena de suministro, también con un poco de aplicaciones de software que hay, en fin, ¿no? Sí. Pero alguien debe poner la dirección de posgrado. ¿No? Porque yo puedo tener mis intereses, ¿ya? Pero aquí los intereses son de la universidad, de la facultad. ¿En qué campo debemos especializarnos en los siguientes 5 a 7 años? En estas cosas, ya, correcto. ¿En qué? No sé, pues. Algoritmos de tal cosa, ya, algoritmos para trabajar, ya, ahí está. ¿No? Cadena de suministro, ya, lo que la facultad decía. Pero que se apueste a eso de verdad. Con una lógica de mercado, no de ahorita, en el mediano y largo plazo. En el mercado de ahorita de repente no hay nada. ¿Hacia dónde van las tendencias? Hacer un poco de perspectiva tecnológica. Para eso les enseñan a ustedes todas esas herramientas. En fin, un día yo les recomiendo cuando ustedes hablen, cuando haya charlas del ingeniero Edwin Dextre Jara, que él es ingeniero químico, él trabaja el tema de perspectiva tecnológica. ¿Ya? ¿Él qué hace? Él hace pues un seguimiento a las tecnologías, ¿no? En diferentes cosas, ¿no? En fin, pero lo sé bastante bien. Es compañero es de código mío, ¿no? Hemos llevado varios cursos y he hecho consultorías con él y he hecho investigaciones con él en temas de competencia. Es bastante bueno. Él tiene una patente. Cuando su tesis de pregrado es una patente. Su tesis de pregrado es una patente. No es en serio. Para darle más detalle, es una patente. A ver, en la época que éramos alumnos, existían las fotocopiadoras. Cuando ya salimos, había fotocopiadoras. Cuando salimos, ya a los 2, 3 años ya había fotocopiadoras, pero antes no había fotocopiadoras. Entonces, y el papel que usaban esas fotocopiadoras era un papel que era importado, es un papel especial, no es un papel común. Ahora el papel es común, pero antes el papel era un papel que no soportaba el calor. O sea, la fotocopiadora es un papel que soporta el calor. Entonces, eso era, pues, tenías que tener un caolín, una serie de arcillas que permitiesen que el producto saliese bien. Entonces, él hizo su tesis de pregrado, es eso. Lo hizo con Paramonga y definieron unas mezclas que permitían hacer un papel que pudiese soportar el calor de la fotocopia. Y eso lo hicieron en Paramonga, y eso salió una patente. Y él participó en eso con otro ingeniero, que fue su asesor de tesis. Él habrá sido en el año 79. Ahí les informo. Una tesis doctoral, una definición de tesis es una persona que hizo una investigación que resultó en una patente. O sea, una tesis doctoral es una investigación que termine en una patente. Eso puede ser considerado como una tesis doctoral. Entonces, él hizo
en pregrado, una tesis doctoral. Estoy dándole muy, muy en serio. Yo tendría, pues, ¿cuánto? 22 años, 23. Quiero seguir contando porque después me va a decir, ingeniero, ¿por qué es usted tan malo? Ustedes también lo pueden hacer, pero si meten a eso, tienen que investigar. No pueden ganar plata, pues están haciendo cosas para el futuro. Entonces, nosotros, cuando trabajamos en una empresa, hacemos líquido, convertimos en dinero nuestro conocimiento. Y no tenemos tiempo para la investigación. Cuando uno investiga, te van a pagar algo muy, muy bajo, muy básico. Y uno quiere acumular. Entonces, cuando quiero acumular, hago mi conocimiento, lo hago líquido. Y me voy a meter en un sector donde hay liquidez, hay crecimiento y eso voy a ganar. Eso no está mal. No está bien, no está mal. Está bien que lo hagan. No está mal. Pero entonces hay que tener toda una organización para que esos que están en ese ánimo, en ese estilo, también contribuyan en lo que les toque. Pero la UNI no tiene ese diseño. ¿Por qué? Porque somos muy laxos, somos muy permisivos. Sí, la UNI es bien laxa y permisiva. Ahora, ¿ustedes consideran que eso es que tenemos exigencia? A ver, en mis 40 años, ¿cuántos alumnos se han suicidado de la facultad? Suicidado. Ninguno. Pues están enfermos, pero suicidarse no. Miren estadística del Japón, de Corea del Sur. Se suicidan. Los niños. De la ciudad. Porque hay suicidio, ha crecido el suicidio en los lugares rurales. Pero en la ciudad, eso me dijo mi hermana, trabaja el tema de suicidio en el Perú. Tiene un grupo que trabaja el suicidio. En el mundo se ha incrementado el suicidio, ¿ya? En especial en las zonas rurales. Bueno. A veces les hablo de esto porque ustedes también dentro de las competencias deben saber de asuntos contemporáneos y ustedes a veces no... Entonces además tienen que estar leyendo, leyendo cosas, en fin, ¿no? Hay algunos que hablan de esos temas, sí, los hablan, hay que mirarlos, saber, leerlos, ¿no? Ver hacia dónde van. Pero ese es el tema, es muy superficial, ¿o no? Los temas que tienen atención son otros. No son los que consideran hacia dónde se va la humanidad, en fin, ¿no? En fin. El uso de tecnologías, eso puede ayudar. Esas cosas que podemos hacerlo nosotros. El INICTEL hace cosas interesantes también. INICTEL hace cosas bien interesantes. Bien, bien interesantes. Pero está pues, ahorita creo que ya está en una lógica para la ingeniería electrónica, ¿no? Porque ellos son los que manejan ese tema. Pero son temas muy interesantes que tienen el INICTEL. A ver, antecedente del proyecto, situación actual y problema del sector, ámbito de influencia, todo eso tengo que poner, incorporarlo en el proyecto. Programa de desarrollo regional y sectoral, si están involucrados en esto, y hay un análisis de la oferta y la demanda, de todas maneras, con proyecciones, por supuesto. Los problemas que puedan aparecer. Objetivos y metas, plan del proyecto, condiciones del lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto, escala del proyecto, tipo de instalaciones que se van a dar, planificación física del proyecto, el tema de adquisiciones, cómo se van a planificar dentro del horizonte del proyecto. No está viendo bien cuáles son las actividades y qué requieren esas actividades para que se puedan cumplir. Costo del proyecto, cómo se va a financiar, los componentes, los bienes y servicios, si va a necesitarse consultoría, si se va a adquirir tierras o se va a indemnizar a las personas por eso. Sí. Hacen un trazo de una carretera en un sitio donde antes hay dueños y usted tiene que pasar por ahí. Tiene que pagarle a la gente. Evaluación del costo de los bienes y servicios, criterios de tasa de interés del financiamiento, planes relativos a la ejecución, arreglos institucionales. Eso a veces cuando uno pregunta,
Este proyecto, una vez que termine, ¿quién se queda con los productos de ese proyecto? Tienes que establecerse. Esto lo va a recibir fulano, esto lo va a recibir mengano. A ver, cuando ustedes voltean de Caquetá hacia la Uni, voltean hacia la izquierda, hay hacia la derecha un dice laboratorio central. Ese laboratorio central es un laboratorio del Ministerio de Transporte. Lo que hacen ahí son pruebas de las diferentes mezclas de asfalto, pavimento, que los diferentes constructores de carreteras en el Perú realizan. ¿Ya? La UNI también hace de eso, la Católica también hace eso. A veces se llaman los testigos, no sé si han visto eso. En la UNI, a la entrada, hay unas redondelitas, ¿no? Que hay en el piso, pero realmente son cilindros de este tamaño, cilindros, que son las muestras que se toman de diferentes sitios. En el caso que hay en la UNI, en la UNI han hecho las pruebas. Hicieron pruebas, trajeron 3, 4, hicieron algunos y otros se quedaron ahí, las pusieron ahí, pues como algo muy, muy original de la UNI, pero son pruebas que la han traído de otros lugares del Perú. Lo mismo hay en ese laboratorio, y hacen pruebas inclusive de los asfaltos, las capas asfálticas que tienen que cumplir con una serie de características. Entonces, en un proyecto que estuve de transporte, normalmente las pruebas eran destructivas. O sea, agarraban ese cilindro, le daban golpe, todo lo que podían, después definían el tamaño, las proporciones de grano fino y todo, y con eso sacaban una idea de si estaban cumpliendo con la mezcla, porque a la hora que hacen la mezcla se hacen todo ese tipo de proporciones, ¿no? De piedra gruesa, piedra chica, en fin, y eso está en proporción y tratan de que la mezcla estuvo en proporción. Pero esa prueba es destructiva. Entonces el proyecto lo que hizo fue consiguió un aparato de mucha tecnología donde agarraban el cilindro, lo cortaban en cilindritos chiquitos y eso después era bombardeado por haces. Y esos haces después, el software permitía crear el espectro, creaba cómo estaba la proporción, para que con esos flujos de haces, esos haces de luz. Y eso lo manejaban algunos, le habían firmado un convenio con la Universidad de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería Civil para que los alumnos lo hiciesen como prácticas. Sí, para asegurar también que iba a haber gente que supiese manejar ese aplicativo, ¿no? ese aparatito. Eso tenían en ese... Yo he entrado a ese lugar hace un montón de años y me explicaron cómo era. Por eso se los digo, si no, no le voy a decir una cosa que a mí me ha ocurrido, ¿no? Todo eso hacían pruebas, todo, y explicaban, pues antes lo usamos, porque había una zona donde era pues puro con vaso, ¿no? Lo molían todo y después las partes y después eso lo pesaban, hacían una zarandela que tenía varias capas, ¿no? Entonces ponían todo en la primera, después movían y iba quedando los diferentes tamaños de grano, ¿no? Después eso lo pesaban y sacaba la proporción que se supone debería haber tenido la mezcla al inicio, ¿no? Eso era para ver si estabas cumpliendo con la calidad del producto. Sí. Estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de años, ¿eh? De años atrás. Procedimientos para las adquisiciones es otro tema. Plan de construcción, método de construcción, supervisión. Puede ser un proyecto donde tengo que construir infraestructura y también poner adentro las cosas, ¿no? Los proyectos que son financiados por el Estado peruano tienen lo mismo. Tienes un edificio y después tienes que... O sea, el edificio... Se hace el edificio, pero el proyecto en sí es lo que va a haber adentro. Un laboratorio y tal cosa, el edificio va a tener las condiciones el edificio para que el laboratorio pueda funcionar de la mejor manera, pero la carne, o sea, la razón de esa inversión no es el edificio, es lo que hay adentro. Sí, el edificio es lo de menos, lo que hay adentro es importante. Y a veces no lo pensamos así, mira qué bonito el edificio, no, que hay adentro es lo importante.
Bueno, método de construcción superior, cronograma de obra de construcción, adquisición de tierras y indemnizaciones, lo que le mencioné hace un rato, planes de operación y mantenimiento, relación en este caso con el Banco Mundial, bien, mi Banco Mundial, evaluación financiera, el costo, los ingresos y tarifas, si es que ese es el caso, evaluación financiera como hemos visto, está el apalancamiento, o sea, el grado de cuánto es el préstamo, ¿no?, que te han dado. Análisis costo-beneficio, análisis de sensibilidad, evaluación cualitativa, evaluación social. Repercusiones sociales de participación, comité en la planificación, efectos sociales positivos, los adversos. Si es el tema, tiene que involucrar a la mujer, meterlo también, ¿no? O el proyecto debe mejorar las condiciones de la mujer en la zona. Hay que meterlo. Es un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de capacidades de artesanía. También hay de eso, sí. Evaluación ambiental, si amerita el proyecto. Supervisión de conclusiones y riesgos. Después viene la evaluación de la misión de evaluación y la price es la evaluación. Proyecto analiza los diseños del proyecto, su relación con los objetivos propuestos, costos y los financiamientos, el esquema y tipo de licitaciones, hacen todo un documento, en el documento sale para qué cosa vas a tener tipo de licitaciones, va a ser solo un shopping, o sea, compro la computadora, ahí lo compro. En algunos casos pueden haber licitaciones internacionales, ¿no? Informe de reportes financieros, auditorías, plan de implementación del proyecto, plan general de adquisiciones. Tiene que estar en función a los tiempos que están programados, los diferentes componentes del proyecto y sus actividades. Organización institucional para la ejecución, o sea, cómo va a ser la unidad ejecutora que va a llevar a cabo el proyecto. Debes tener también personas que vayan a trabajar en el proyecto y van a haber algunos que van a encargarse del seguimiento y monitoreo del cumplimiento del proyecto a través de los indicadores que se han establecido en el proyecto. Diseño institucional de la ejecución, se va a tener un comité, tienes el director del proyecto, cómo va a hacer sus relaciones con los que están en la parte de abajo, en fin. Análisis económico financiero, cómo van a ser los requerimientos de financiamiento de parte del banco y de parte del Estado peruano. Cláusula del contrato, es una cosa bien fina, ¿no? Contrato del préstamo, condiciones ante el primer desembolso. Eso se llaman condiciones de efectividad. Te van a pedir, por ejemplo, que haya salido una norma. Eso no hay mucho problema. Pero esa norma tiene que ser emitida por el Congreso de la República. Entonces imagínense ustedes que tienen una norma y sin esa norma ya está el préstamo, ustedes no te dan la primera plata. ¿Por qué? Porque el Congreso... ¿Comprende? Sí. Esa es una, ¿no? Después otra es que esté de la unidad ejecutora. Otra es que el sistema de información de los de ingresos y gastos, ¿no? Funcione. Que esté la gente preparada. Normalmente te dan pues el 20% del valor del préstamo. Carta de política del sector del proyecto. Negociación con el directorio. Se invita al prestatario a negociar el proyecto, se explica las condiciones y cláusulas del contrato, se interviene un abogado, un especialista de licitación y el oficial del proyecto del país. ¿Ya? Pero negocia con un grupo de funcionarios del banco en Washington. Sí, y te ajustan el proyecto. Pues, porque hay gente que tiene mucho, pero este proyecto no hay que hacerle esto, y te lo pueden ajustar, ¿no? Se aprueba el documento de préstamo y se envía al directorio del banco. Que ellos están ya conociendo todo el tema. El propietario se encarga de cumplir con los acuerdos logrados durante la negociación. La implementación, resumen de los objetivos, ¿no? Detalle la descripción del proyecto, el detalle del plan financiero, o sea, cómo va a ser la salida de dinero, cómo lo voy a pedir. Acuerdo de implementación, organización y responsable del proyecto. Tiene que haber un jefe de la unidad ejecutora, director, tiene diferentes nombres.
acuerdos y convenios de implementación entre el prestatario y el banco, responsabilidad del ejecutor, relación del ejecutor con otras entidades. A veces ocurre que cuando he firmado unas cláusulas del proyecto, hay cosas, a ver, el proyecto, a la hora que se hizo, iba a hacer 6 cosas. Tenía 6 componentes. Y cada componente tenía una cantidad de dinero que iba a gastar. El Estado peruano puede ser, en el proceso de negociación, el banco, el MEF puede decir, no, de estos 6, 4 nomás quedan. 4 se van a financiar por proyecto. Ya. El banco dice, correcto, no hay ningún problema. Pero estos otros 2, ustedes lo tienen que hacer, ustedes ven de dónde lo sacan la plata, pero esos 2 hay que hacerlos. Y nosotros vamos a estar chequeando que esos dos componentes, a lo largo del proyecto, se estén ejecutando. Con los fondos de ustedes. Ese es el compromiso. Si no, no firmamos el convenio. Y firman el convenio. Entonces, cada vez que vienen lo del Banco Mundial, chequean los que están en el proyecto y las otras cosas que forman parte de covenants. Esos compromisos que se han establecido, me voy a otro sector inclusive, ¿no? Y voy viendo si lo están haciendo. Sí, eso hace. Y van chequeando y dicen, no lo está cumpliendo, por favor, asigne recursos para que eso se pueda cumplir, porque están atrasados, y es el compromiso de tal cosa, y todo, te lo ponen así bien. Es muy, muy fino el trato, ¿ya? Muy fino, muy... Sí, sabemos que tienen problemas, pero tienen que cumplir. ¿Ya? Sí, yo sé que no, pero hay que cumplir. Esto es prioritario porque este proyecto está amarrado, pero el banco va negociando eso con otros proyectos que tiene al costado, en fin, ya, es más. Son formas de negociar, ¿no? Se negocia con otras entidades, esto es importante. Rol del banco. Porque el banco a lo largo del tiempo va cambiando a las personas. Entonces el banco puede tener en un momento gente muy brillante y en un momento que tiene gente que está en otras cosas, está muy preocupado, no entiende el proyecto. Porque lo han cambiado. Ahora vamos a ver en el flujo que he hecho qué cosa puede suceder. Acuerdos administrativos y contables. Plan de implementación. Implementación de cada uno de los componentes. Plan general de licitaciones. Cronograma de desembolsos que están ligados a las licitaciones. Tengo que pagarle a la gente cuando lo cumpla. Si traigo mercadería, hay que pagar. Lo emito. Si tengo que hacer un software especializado, hay una forma como lo tengo que pagar. Y tengo que hacerle seguimiento, tengo que tratar de aprender un grupo gestor, todas esas cosas tengo que tener en claro para que funcione. Acciones específicas, ejecución de medidas de reducción del impacto ambiental, si es que hay exacto, ¿no? Plan de resentamiento, si es que hay eso. Lanzamiento del proyecto, eso se llama, project launching se llama, ¿no? O sea, sacar el proyecto para que la gente que está trabajando entienda el proyecto. Cuando hagamos los flujos, ahí van a darse cuenta por qué es importante que entienda el proyecto. Ejecución de las condiciones de efectividad. Aquí estoy poniendo disponibilidad de un software financiero, control final, contratación de personal de la unidad ejecutora, evaluación ex post, evaluar las operaciones terminadas e incentiva a los prestadores y consumidores a participar en el proceso. El banco prepara su informe, Ahora, la institución también prepara su informe. Se usa la misma información. Y ese informe se llama Implementation Completion Report, ICR. ¿No? Ese es el nombre que recibe. Esta evaluación forma parte del sistema de gestión del conocimiento, no el knowledge management, y es parte importante del ciclo de proyectos, con el objetivo de incorporar lecciones aprendidas en los diseños de las nuevas operaciones en ese sector. O sea, hay un grupo en el banco que recoge todos los proyectos que son de carreteras, todos los proyectos que son de educación, que han terminado o que están en proceso de terminar, que han hecho su informe, y hacen un resumen del resumen, y ven cuánto costó, qué problemas tenían. Entonces hacen una gestión de hacia dónde va el problema, qué problemas han tenido, y comienzan a dar sugerencias para los futuros proyectos. Eso hace el Banco Mundial. ¿Qué vas a evaluar? El grado de alcance de los objetivos, de los que se habían planeado, porque todos no se alcanzan, ¿no? Todos los objetivos no se alcanzan. Otro objetivo de desarrollo y de impacto, la sostenibilidad del proyecto,
la evaluación del banco y del prestatario. Cuando dice el banco son a los task managers, que son los responsables que cada cierto tiempo van cambiando. Y en función a eso ven que hay diferentes formas como se ha gestionado el proyecto. Identifica las lecciones aprendidas durante la implementación. El prestatario realiza su propio informe, también eso hemos hablado. ¿Cuáles son los costos y beneficios derivados del proyecto? Si tiene un impacto. También se analizan cómo se cumplieron las cláusulas del convenio de préstamo. El informe tiene los datos del proyecto, indicadores, muy bueno, satisfactorio, ¿no? Y hay otros conceptos adicionales, pero nunca pone la palabra regular, ¿ya? Esa palabra no existe. Nosotros sí ponemos regular no sabemos qué cosa es, ¿no? Regular. Entonces, muy bueno, porque hay objetivos que pueden haberlo hecho de manera muy buena, muy buena. Y otro objetivo que fue, pues, así satisfactorio. Y está bien, así es. Evaluación de objetivos de desarrollo y diseño, ¿no? Y aquí hay una serie de temas, ¿no? Hay calidad de entrada, se llama Quality of Entry, ¿no? O sea, la calidad de entrada es qué tanto hemos hecho bien las cosas, ¿no? La información que hemos recibido, para poder seguir haciendo cosas adelante. Tengo estrategia de conocimiento del país y el sector, lecciones de la experiencia, entendimiento del proyecto, pertenencia del propietario, acuerdos con otras fuentes cooperantes, aspectos técnicos, evaluación económica, análisis financiero, aspectos de pobreza y sociales, aspectos ambientales, administración financiera, adquisiciones, aspectos religiosos, políticos, institucionales, acuerdos de implementación, riesgos y administración. ¿No? La calidad de entrada de la información para tomar decisiones. Y a veces la calidad de entrada es muy mala. No es igual que en sistemas, si no tenemos bien, el número no está consistenciado en la data que entra y en lo que vas a obtener es algo que cualquier cosa. Es igual. Aquí la información que tú recibes debe tener una calidad adecuada para que se pueda tomar adecuadamente las decisiones. Metas y productos alcanzados, problemas durante la implementación, sostenibilidad del proyecto, performance del prestatario, lecciones aprendidas, comentario, ¿no?, de los beneficiarios y cofinanciadores, de las entrevistas. Incluye políticas macroeconómicas que estuvieron en ese momento, las sectoriales, los indicadores físicos, indicadores financieros, el desarrollo institucional, si lo que se pensó que se iba a lograr lo se obtuvo, porque de repente no formaba parte nuestra el que se desarrolló, el del proyecto, el que se estuviese el desarrollo institucional, ese era otro proyecto, o era un trabajo por el lado del Estado. Ambiente, indicadores sociales, reducción de la pobreza, género, si se puede lo pondrán. Desarrollo del sector privado, si el proyecto en la práctica también había un componente para ellos, ¿no? O una actividad para ellos, donde de alguna forma se fortaleció un gremio, por ejemplo. Se puso equipos, se preparó a la gente, entonces están preparados ahora para poder recibir otros proyectos que estén en esa línea. ¿Ven? Bueno, esto es así en general. ¿Ya? Vamos ahorita, a todo esto que hemos hablado, vamos a trabajarlo ahora en un flujo. Ya, este flujo es un flujo que el que les habla lo hizo, hace muchos años lo hice, ¿no? No está basado en algún documento propiamente, sino que producto de trabajos que hice con este ingeniero me pude bosquejar es un poco de desarrollo a partir de lo último, qué es lo que se hizo, ¿no? Con la información, por supuesto, que también había leído, ¿no? Y que me dio una idea de hacia dónde iban las cosas, ¿no? A ver, pues voy a sacar esto. Ya. A ver. Tenemos una línea de tiempo de las etapas de los proyectos financiados por el Banco Mundial. En la parte superior son más o menos los años de manera acumulada, del año 0 al 1, del 1 al 2, después al 3.5 y al 7.5. ¿Ya? Todos son acumulados. Entonces,
¿Qué ocurre? Lo que hablamos hace un rato, pero esto de alguna forma va a explicitarlo mejor. Dice, hay una idea del proyecto que es el task manager, que es el responsable del proyecto, que fomenta el proyecto. Es el task manager, ese es el término que task manager. ¿Ya? El gerente de tarea. Pero parece un nombre sencillo, pero no, ese tipo tiene un montón de poder. ¿Ya? Entonces, él tiene un sector en varios países y puede tener varios proyectos en esos países, en ese sector. Entonces, el trabajo de él es que los proyectos se ejecuten, pero para ejecutarlo primero tiene que haber sido, ha pasado por estas etapas que hace un rato hemos visto. Pero yo no lo puedo hacer por mi lado, tengo que recibir una carta, una intención del gobierno de hacer ese proyecto. Entonces yo tengo que influir en él para que ese proyecto se ejecute. Decirle, miren, otros sí están haciéndolo. Están haciendo tal cosa, le he permitido tal cosa. Si es un funcionario que ha caído ahí porque Dios es grande, no tiene ni idea de lo que ha hecho. Y eso obliga a que haya esta continuidad. Más o menos se demoran un año, desde que yo soy el viceministro ya, viceministro de un sector, y viene un funcionario del banco, el task manager me invita, conversamos, me dice, y este proyecto, hacemos una videoconferencia con un proyecto que está caminando ya, no sé, puedo suponer en el Ecuador, ¿no? O me mete en unas conferencias para que veas dónde va la tendencia, y entro pues a esa conferencia y veo, qué bien, no sé qué. Hacemos una reunión, él fomenta que se hagan reuniones con futuros stakeholders, grupos de interés, que ese tema lo va a ayudar. Entonces comienzo a crear las condiciones para que diga, bueno, sí hay que hacerlo. ¿Y qué hace? Se pide al Banco Mundial para hacer el proyecto. Ese trámite dura más o menos un año. Para que me digan sí. Después, durante todo ese periodo, del año a 2 años, un año y medio, se hace el proyecto. Se hace el Project Appraisal Document, se llama PAD. Ahí está el proyecto. Ahí se ha usado Marco Loque, hemos hecho reuniones, ha venido gente de afuera, y se puede haber gastado entre 1 millón y 2 millones de dólares. ¿En qué? En eso. En hacer un documento. Con ese documento tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, te dice, como mencioné, hay una solicitud del gobierno para la asignación de recursos. Le pide al Banco Mundial que le dé dinero para hacerlo, porque no tenemos plata. Ya. Después hay lo que se llama un CAS, Country Assistance Strategy. ¿Qué es eso? Es un documento que el Banco Mundial elabora con cierta periodicidad, donde establece cuáles son las necesidades del Perú y cuál es su verdadero problema. Entonces, el Estado peruano lo lee, instituciones, el MEL, ¿no? y dicen, sí, efectivamente, han hecho un extraordinario diagnóstico nuestro, y eso es nuestro problema. Entonces, los proyectos que son financiados por organismos multilaterales, no solamente el Banco Mundial, tienen que contribuir a mitigar ese problema. Porque lo hemos aceptado. Ahora, pero los que lo aprueban son ese grupo, no lo aprueba la sociedad, lo aprueban ellos. De repente el problema para mí es diferente a lo que estamos. Entonces, pero soy una pelucita, no me hace caso. Pero el proyecto tiene que estar enmarcado a esto, debe contribuir a mitigar o a solucionar ese problema, ¿no? Contribuye. Entonces, una vez que el proyecto ya entró, ya lo hice, entro a la etapa de negociación, que puede demorar un año, con el banco y con el gobierno peruano. También el gobierno tiene que hacer ajustes, eso que mencioné hace un rato, que esto de acá no, esto sí, y va así negocias con el banco. Se firma el convenio, ¿ya? Y después se ejecuta. Normalmente los proyectos son entre 4 años y 5 años se ejecutan. Durante ese periodo de ejecución hay una ejecutora, se van a la ayuda a memoria. Ayuda a memoria vienen a hacer las reuniones semestrales que hace la gente del banco. Las cosas eran presenciales,
Venían al Perú, se juntaban y hacían en una semana un recorrido por todo, cómo estaba el proyecto, iban a los diferentes ministerios, iban a hablar con el MES, con los servicios exteriores, todo, para enterarse de cómo estaba funcionando, y hacían una reunión, una especie de directorio donde tomaban acuerdos. Esos acuerdos tienen un nombre eufemístico, que se llama ayudas de memoria. ¿Qué significa? Que en los siguientes 6 meses tienes que cumplir lo que se ha acordado. Pues se llama ayudas de memoria, pero realmente son acuerdos, ¿ya? Fue eufemismo, puro eufemismo. Si el proyecto dura 4 años, se hace el midterm review, que es a la mitad en el segundo año, ¿no? Se hace una reunión. ¿Para qué? Para que producto ya de la implementación del proyecto, puede suceder que el Banco Mundial dice, mira, resulta que esto de acá vamos a llegar a este nivel nada más, no se puede llegar más. Entonces va a sobrar plata. Esta plata que íbamos a darlo antes a este componente, vamos a dar este otro componente. No me da más plata, le quito a uno y le doy a otro. Pero dentro del proyecto. No creo más componentes, no creo nada más. Eso nada más se hace en ese. Y se firman actas de acuerdo y eso sucede. Y también hago al final del proyecto el ICR, el Implementation Completion Report. Este es así en grandes rasgos. Este es un cuadrito. El siguiente cuadro es este. Este es un poquito más detallado. Ya. Primero, en la parte superior derecha hay un tema que se llama análisis de portafolio de proyectos. ¿Qué cosa ocurre? Los bancos no solamente tienen los bancos en general, no tienen un Banco Mundial, no solamente hacen proyectos en un sector, pueden tener 4 o 5 sectores donde meten proyectos, y en cada sector pueden tener 2, 3 o un proyecto de diferente importe. ¿Ya? Entonces, el banco cada cierto tiempo hace un análisis de portafolio de proyectos, quiere saber cómo están sus proyectos en los diferentes sectores. Yo he hecho eso con este amigo. Es el ingeniero Osvaldo Patiño. Es ingeniero de la UNI, ingeniero economista. Yo lo conozco hace un montón de años y con él he hecho varias cosas. Muchos proyectos, me iba a los países. Pero es un tipo que sabe bastante, sabe de esto bastante. Pero ya llegué a un momento en que ya era más complicado para mí porque estaba haciendo otras cosas. Y dije, ya, con esto está bien, ¿no? El trabajo que él hace es un trabajo muy especializado, porque él trabaja también seguridad ciudadana. Él trabaja proyectos de transporte por el Banco Mundial y seguridad ciudadana por el BID. Sí, él es muy bueno en todo lo que es las maras centroamericanas, de Honduras, Salvador, es bueno en eso. Es muy bueno. Y en transporte hace cosas en México. Sí, es bueno, es muy bueno. Muy bueno. Sabe, ya, tiene mucha experiencia en ese tema, sabe cómo abordarlo, los temas, las organizaciones, te ayuda en los proyectos, cómo trabajarlos. Es muy bueno. Entonces, tengo un análisis de portafolio y después hay otro tema que se llama evaluación de impacto. Yo tuve la suerte con él de hacer una evaluación de impacto de un proyecto de transporte rural. Hicimos con un ingeniero de la UNI, con un ingeniero economista, el ingeniero Emilio Ulloa. Que Emilio es muy bueno, pero a él le gustan mucho los sistemas, entonces es un tipo que tiene un cerebro de sistema. Pero es ingeniero economista también, es muy bueno. Hicimos un proyecto bien interesante para la evaluación. Es muy racional, muy estructurado, Emilio. Hicimos un proyecto muy bonito de evaluación de impacto de proyectos carreteras. Ya. Después vamos a entrar. Eso se puede hacer en los proyectos, ¿ya? Veamos ahora la línea de algo parecido a lo que hemos visto hace un rato. Por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la estrategia de asistencia para el país, se llama el Country Assistance Strategy. Vemos también la identificación del proyecto.
Eso se hace a partir del PAT, que incorpora el marco lógico. Hay la preparación del proyecto, hay la evaluación inicial, hay las negociaciones y aprobación del directorio, y cuando se quiere implementar necesito tener las condiciones de efectividad. Un manual de operaciones, necesito un manual de operaciones, una unidad ejecutora, la parte financiera, y también a mí me gusta el Project Launch. ¿Por qué? Miren ustedes. Si ustedes ven en la parte de abajo, hay un tema que se llama Development Business. ¿Qué cosa es el Development Business? Es una plataforma, ahora antes era más que una revista, una plataforma que permite conectar los proyectos con las empresas y con los consultores. ¿Para qué? Para brindar bienes y servicios. O sea, todo proyecto financiado por organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, el Banco del África y todo, tienen que registrar el proyecto en sus diferentes etapas, los requerimientos que necesite para que se ejecute el proyecto. Están obligados a publicarlo. Entonces, yo desde, inclusive, consultores para hacer el PAT, para hacer oferta, demanda, en fin, también lo busco. Ahora, pueden ser de diferentes partes del mundo, no tienen por qué ser peruanos o colombianos o chilenos, no sé, de cualquier parte del mundo. Entonces, pero se registran en las necesidades ahí. Dice, el gobierno peruano ha firmado un convenio de préstamo con el Banco Mundial para este proyecto. Ay, esto ya. Pueden buscar, se llama Development Business, buscan en internet, y ahí está. Ya, es una plataforma. Hay que pagar. Antes sí era más fácil meterse, ahora ya no sé, pues hay que pagar, hay que hacer, hay que pagar. O sea, pero es bueno para los que tienen negocios y que se sienten con la capacidad de poder competir o hacer consorcios con otras empresas, con las empresas acá en el Perú o en otro sitio. Sí, se puede hacer. Pero hay que estar en esa idea y tienes que ser bueno, porque las otras empresas quieren ir a ganar. Cuando van a un proyecto quieren ganar, no quieren, no lo hacen para ayudarte a ti, quieren ayudarse ellos y a ganar un proyecto. ¿Ya? Entonces, el Development Business registra las diferentes necesidades a lo largo de estas etapas. Y si ustedes se dan cuenta, miren, hasta ese momento casi son, desde que comienza la idea, puede estar entre 5 y 6 años. Entonces, imagínense, desde una idea, 5 o 6 años, yo comienzo a implementarlo. Me voy a demorar, o sea, pónganle ustedes, el proyecto dura 4 años, supongamos, 4 años, aquí es más ya, o sea, voy a tener casi, durante 4 años, o 3, 4 años, estuve en los procesos de identificación, preparación, evaluación. Las personas que trabajaron en eso no necesariamente son las mismas que van a trabajar en la implementación del proyecto. Sin embargo, ellos van a manejar los recursos. Entonces, ¿cómo hago yo para que estas personas puedan entender el proyecto en su magnitud en poco tiempo? Entonces, tengo que hacerle una total inmersión en el proyecto. ¿Por qué? Porque hay plata de por medio. Hay un ingreso, hay un dinero que tiene que entrar. Si sin ese dinero no entra, no puedo avanzar. Entonces, una de las salidas es hacer el project launching, el lanzamiento del proyecto. ¿Por qué? Porque yo en 2 meses puedo, a todos los contratados en la unidad ejecutora, yo los entreno. ¿Los entreno en qué? En cómo deben manejar el software, cómo entender el proyecto, cómo van a hacer la licitación de los concursos, los formatos que se tienen que hacer para que la gente esté, y le digo, este es el cronograma, ¿no? Ahora, estoy suponiendo que todos saben su trabajo. Estoy suponiendo que todos ya tienen experiencia en ese tipo de trabajo y que lo único que le estoy dando a ellos es el conocimiento de cómo es el proyecto y qué cosa es lo que se espera. Cómo van a ser las relaciones con los proveedores de bienes y servicios, cómo son los procesos de contratación. Eso puedo hacer en el Project Launch. ¿Y con eso qué hago? Soy más eficiente porque ahorro el tiempo de aprendizaje. El tiempo de aprendizaje, si yo no hago eso, van a estar 6 meses y no han avanzado, ni siquiera han sacado un concurso, ni siquiera han hecho las bases de un concurso.
¿no? Ese es el tema, el Project Launching, ese es un tema importante. Entonces, ¿qué tengo luego? Miren ustedes en la parte de abajo, tengo la dirección del proyecto, tengo de 0,5 a 1 año, de 1,5 y así voy subiendo los tiempos. En la parte de abajo tengo la duración acumulada. Llego a 10 años, más o menos puedo llegar a 10 años, desde que se da la idea hasta el final. Pero ¿qué ocurre? Los task managers, o sea, los responsables del proyecto, cada 3 años cambian. O sea, son entre 3 y 4, porque puede ser de que el que movió todo se iba, lo movió todo y se fue. Sí. Entonces puede ser entre 3 y 4. Y puede suceder que el último que llega cuando el proyecto le faltan 3 meses para acabar. El último que llega del funcionario del banco, llega faltando, le dan ese cargo, asúmese el activo y el pasivo, le faltan 3 meses para acabar el proyecto. Él tiene que hacer el informe, el ICR lo tiene que hacer él. De información que tienen más o menos pues 6 años, ¿no? Ya 5 pónganle ya, del proyecto. Tienes que hacer el informe, con todas esas condiciones que hace un rato estuvimos hablando. Entonces, la capacidad que debe tener es muy buena. Debe entender el proyecto, tiene que ser muy fino, su documento es muy técnico. Inclusive tienen algunos, el documento es en inglés, tiene unos verbos que son diplomáticos, que quien los lee dice, este proyecto ha tenido problemas. ¿Por qué? Por el verbo que ha usado. Porque han podido haber usado este otro verbo. Ese es el nivel, el nivel de preparación que debe tener la persona que hace este documento. Yo ayudé a hacer este documento, he hecho 2, uno para el Perú y otro para el Paraguay. Pero yo hice más que los indicadores. O sea, mi trabajo fue buscar los indicadores por donde no habían, los busqué y los encontré. Pero en el proceso, porque en el Perú nadie se preocupó por los indicadores, los pusieron y no los acumularon. Felizmente no me pedían seguimiento, me pedían cómo estuvo, que lo tenía, y cómo quedó. Cómo estuvo, cómo era al inicio y cómo quedó. Entonces mi trabajo era buscar cómo quedó. Me alivió bastante el trabajo, pero a veces la información no estaba a la mano, no sabían, la unidad ejecutora no se preocupó por tener ese documento. No se preocupó por tenerlos. Era un proyecto que tenía una cantidad impresionante de indicadores. Sí, en Perea de transporte. Entonces hice una serie de cosas, pero los conseguí. No me digan cómo, pero lo conseguí. Lo conseguí. ¿No? Habían, por ejemplo, en el proyecto carretero que se hizo en el Perú, no estaba en el proyecto, pero el proyecto fue de mucho dinero y dinero que se invirtió. ¿Y qué sucede? El proyecto creó una biblioteca de planos, de proformas, de una serie de cosas. Era una cosa impresionante y contrataron a una bibliotecaria. Y eso no está en el proyecto. Pero la institución, o sea, hizo una gestión interna de conocimiento. Entonces, toda la información de todos los proyectos, habían cosas digitalizadas, todavía en esa época se habían, y también tenían en físico. Entonces se crearon todo un ambiente en el Ministerio de Transporte, el Viceministerio de Transporte, que era, ¿dónde quedaba eso antes? Creo que en el Centro Cívico, si no me equivoco, creo en el Centro Cívico. Había un piso que ahí había eso. Entonces era una bibliotecaria, y esa persona lo tenía todo ordenadito por código, hecho su código, entonces era fácil de ubicar. Planos, proforma, folletos, era una cosa impresionante. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hice un proyecto parecido en el Paraguay, no había nada. O sea, imagínense, los estudios que habían enviado las consultoras del estudio de caminos, todo, la institución lo había recibido, la unidad ejecutora, y el que estaba de jefe se lo llevó a su casa. Entonces, no había nada. Entonces, o sea, como buena práctica, la institución, y eso te puede servir para otros planos en otros sitios, porque son metodologías, cosas que puedes hacer, pero nada, fue una cosa espectacular. No sé, me di cuenta que aquí hicimos cosas pero que no formaban parte pues de un producto del proyecto, o sea, lo hicieron por una cuestión de practicidad, pero en otro sitio se llevaron las cosas, se las llevaron.
sea, tú lo recibiste y te vas a tu casa. Porque cuando fuimos a un ministerio allá en el Paraguay, en Asunción, yo hice una pregunta bien tonta. ¿Hay alguna biblioteca donde está todo el material? Y todos me quedaron mirando como si, no hay nada de eso. No existe nada de eso. Pero digo, pero aquí hay un montón de productos que han pedido, sí, pero no hay. Era otro proyecto, no era igual, ¿no? Porque había también temas fluviales, entonces diferentes, ¿no? Y había en el proyecto del Perú no había resentamiento de personas, en el de ellos sí, era un resentamiento en la misma ciudad, era más complicado. Entonces, este esquema, esto lo he hecho yo producto de mis años, ¿no? De mi experiencia y me ayuda, ¿no? Para entender el proyecto. Entonces, por eso yo sé más o menos en qué etapa, cuando a veces hay un proyecto de inversión financiado por el Banco Mundial, yo sé en dónde están. O sea, me dicen, ¿qué estás? Los veo que están reuniendo, ¿qué están haciendo? Le están haciendo un pad. Me quedan mirando, como diciendo, ¿y usted cómo sabe que es un pad? Sí, está haciendo tal proyecto, sí. Ya hicieron el marco lógico, ya lo están trabajando con los grupos de interés. Pregunto, ¿no? ¿A quién han invitado? Hago las preguntas, sí, tontas, ¿no? Me dice, sí, vamos a invitar a tal cosa. Ay, hago las preguntas. Sí. Estas cosas normalmente no y suceden en un momento determinado de uno. Imagínense ustedes, para hacer el informe de cierre, uno tiene que, normalmente lo hace el responsable del proyecto, el task manager, pero en nuestro caso, el task manager no tenía tiempo. Entonces, a este ingeniero que le he manifestado, a él le encargó que lo hiciera. Entonces, esto que le he mencionado, yo lo entiendo, lo sé, pero yo no lo puedo, no forma parte de mi currículum, yo no lo puedo, no tengo ninguna constancia, no tengo nada. O sea, lo sé, lo puedo hablar, pero no tengo ninguna constancia que yo he trabajado en este proyecto. No puedo. No tengo, porque a él lo contrataron a él, el proyecto lo contrataron a él, el banco lo contrataron, a mí no me contrató, yo estuve de apoyo a él, pero sí tengo el conocimiento, pero no puedo yo tener, no tengo ninguna constancia, todo lo sé hacer, lo entiendo. Es igual, no sé, yo no tengo ninguna constancia de Office. Todas las herramientas de Office, el Word, el Excel, el PPT, Access, todo, ¿no? el Microsoft Project. Yo, de alguna forma, si me toman una prueba, yo paso, pero no tengo ningún documento. ¿Usted tiene su certificación de Office? No, digo, no tengo. Todo lo sé hacer, todo la tengo. Ahora, uno tiene que saberlo y debe tenerlo. Pero tampoco me preocupo por eso, porque lo siento que a la hora que contratan más le van a pedir al joven que al mayor, ¿no? O sea, al joven también que le pidan, ¿no? El joven puede saber un montón, inclusive bastante, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna certidumbre, por tanto, no puedo ni siquiera hablar de eso. O sea, puedo hablar de mis académicos, pero no puedo presentar como parte de mi currículum esto. No puedo. Porque no tengo ningún documento de la institución, no tengo nada. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Muy bien. La siguiente sesión vamos a trabajar, vamos a continuar con la parte de marco lógico, pero primero vamos a pasar lista, ¿ya? A ver. Alvarado, Álvarez, Berríos, Buitrón. Presente, profesor. Muy bien. Campos, Carvajal, Presente, profesor. Checa, Presente, profesor. Chirihuana, Presente, profesor. Cristóbal, Fuerte, Gutiérrez, Iparraguirre, López, Presente, profesor. Pari,
Presente, profesor. Porras. Presente, profesor. Muy bien. Rojas. Rojas. Profesor Rojas Guillermo. Muy bien. Es Silva. Silva. Soto. Soto. Presente, profesor. Supo. Supo. Tito. Tito. Presente, profesor. Presente, profesor. Perdón, ¿quién me dijo? Tito ya. ¿Y Supo estás también o no? Sí, profesor, presente. Bueno, ya. Después Tumbay. Valdivia. Presente, profesor. Muy bien. Vargas. Vargas. Vilches. Vilches. Yupanqui. A ver, vamos a pasar otra vez, ¿ya? A ver. Alvarado, Álvarez, Berríos. De Ríos, presente, profesor. Berríos, ya. Pues, Cristóbal, Fuerte, Gutiérrez y Parraguirre. Silva. Silva, presente, profesor. Muy bien. Tumbay, Vargas, Vilches. ¿Y más? Bueno, ya. Entonces, en la siguiente sesión vamos a terminar esto que es el marco lógico, ¿no? Están los materiales, todo, para que puedan ustedes mirarlo, que es uno de los temas que el marco lógico se usa para el Estado y después hay el balance scorecard también, que creo que se usa también, pero el balance scorecard se usa para empresas privadas, ¿ya? Entonces el otro lo utiliza el Estado y es mandatorio. O sea, uno de su grupo va a tener que trabajar lo que es el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados es la aplicación del marco lógico, pero para gastos corrientes, ¿ya? El marco lógico también se usa para proyectos de inversión pública, los PIB, proyectos de inversión pública. Y también se usa para los PPR, presupuesto por resultados. Tienen la misma metodología, solamente que uno es para inversiones y el otro es para gastos corrientes. Y eso usa el Estado. Al Estado no le interesa el balance scorecard. Por más bueno que sea. Así haya software, todo, no. El otro es así, es con anteojeras. Se va a usar eso. Y a la universidad hay un PPR. Y en ese PPR que hay en la facultad, la facultad la van midiendo. La van midiendo. Es un PPR de las universidades nacionales, ¿ya? Entonces van midiendo los indicadores, ven que está cumpliendo, en fin, así funciona. Muy bien. Aquí nos vamos a quedar y nos veríamos la próxima sesión, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, jóvenes, cuídense. Nos estamos viendo, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hola, profesor. Hasta luego.